Regresamos del break con Marco. ¿Qué les pareció? ¿Disfrutaron el receso? Perfecto. Ahora continuamos con nuestra siguiente conferencia. Regresamos del break con Marco Viloria y ahora es el turno de presentar la siguiente conferencia. Lleva por título De cobradores a fidelizadores, con Miguel Hernández Paredes, gerente de cobranza Falabella, Chile, y Nicolás Jack, CEO, U-Track. Hola, hola, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Hola Nico, ¿cómo estás? Gusto verte. Tanto tiempo. Igualmente, tanto tiempo, genial por acá. Qué bueno. Bueno, hoy queremos compartir con ustedes, Nicolás y yo, Miguel Hernández, de cobradores a fidelizadores. Oye, lo primero que te quería preguntar, Miguel, que creo que es súper importante, es ¿qué quiere decir este tema de fidelizar y más en un negocio como el de ustedes? ¿Por qué la importancia de fidelizar? ¿Qué quiere decir? Mira, yo creo que la importancia de fidelizar en el negocio financiero y particularmente en la industria de la cobranza o más bien como nos gusta llamarnos normalización, es pensar que esta no es la etapa terminal de un cliente, sino que al contrario, es una etapa por la que pueden pasar muchos clientes, pero que finalmente salen de ella y vuelven a contratar nuestros productos. Por eso es importante que incluso en los procesos de normalización o cobranza, poder fidelizarlos para que a pesar de todo eso, a pesar de la situación complicada por la que están pasando, puedan volver a optar por nosotros como su alternativa de financiamiento, de uso de tarjeta de crédito, etcétera. Digamos, insisto y lo recalco, que un cliente esté en mora, que un cliente esté en etapa de cobranza, no significa que vaya de salida, sino que al contrario, lo que queremos es traerlo de vuelta para que vuelva a consumir con nosotros. Cuando vemos esta misma situación en otras etapas de la vida que le pasan a todo el mundo, que muchas veces la gente se tropieza y tiene problemas, la gente normalmente luego se vuelve a poner de pie y normalmente vuelve a salir. Y la gente en otros lugares es muy normal ver que la gente, por ejemplo, se enferme, tenga problemas y vaya al médico y se le haga un diagnóstico y tome un tratamiento y siga adelante perfecto. Así que creo que esa visión que estáis comentando de que las cosas giran en torno al cliente hay que cuidarlo en el largo plazo y que no es la etapa terminal, sino se normaliza y se cuida esa relación. Coincidimos totalmente que es una filosofía aparte superhumana de mirar el trabajo y las cosas que uno hace. Correcto. Vamos a la siguiente slide. Oye, acá un poco de contexto. La deuda en el mundo, ¿cuánto se debe? Esos son trillones, 257 trillones de dólares. Con la primera vez que vi esa cifra, quería tratar de entender en qué estábamos trabajando, cuál era el impacto de lo que teníamos y este problema, si lo tenía alguien más o era un problema único. Y aprendimos rápidamente que 257 trillones de dólares, si uno pone un billete de $1 tras otro, podría hacer una línea para ir al sol y volver a la Tierra 118 veces. Esa es la cantidad de dinero que hoy en día existe en deuda en el mundo. Si quisiéramos llevarlo a nivel de productividad, es más de 3 veces el PIB mundial. Eso quiere decir que si todo el Sí, mundo dejara de consumir, ¿sí? ¿Qué cosa? tal cual. A mí el dato que me llamó la atención es las 3 veces el PIB, porque si tú lo piensas tal como lo ibas a mencionar, eso quiere decir que todo el mundo, todos nosotros, debiéramos solamente trabajar sin consumir, solamente para pagar lo que el nivel de deuda la deuda mundial. Durante Una locura. 3,22 años. Durante Tal, 3,22 años, los 7.800 millones de habitantes solamente deberían trabajar para pagar trabajar. sus deudas sin consumir nada. Ese es el nivel que hoy en día tenemos. Y el tema más sensible es un tema de la confianza, es un tema de la cercanía que tienen y de acuerdo a una encuesta bien famosa que hace GFK, hay una gran tasa de desconfianza en las instituciones financieras. El Mira, 80% tiene alguna duda respecto a algo. bueno, hay que pensar que efectivamente los niveles de confianza, a pesar de que hay, las sociedades tienden a estar bastante bancarizadas, es decir, todos tenemos alguna relación con un banco, sea a través de una tarjeta de crédito, una cuenta corriente o algún crédito hipotecario, es decir, tenemos una relación incluso muchas veces diaria con los bancos, aún así no confiamos en ellos.
cada uno de nosotros creo que nos preocupamos quizás por nuestra salud espiritual, nuestra salud física, nuestra salud mental, y también nos preocupamos por nuestra salud financiera en el día a día, y es parte de lo que hacemos y también por qué nos despertamos en la mañana. Así que el tener una patita, un pilar que esté débil en el fondo es bastante extraño. Vamos a la siguiente. El impacto de la deuda. Yo creo que, tal como comentábamos cuando hablábamos de la fidelización, te diría que el 90-95% de los clientes no caen en mora por gusto. No es una situación por la que alguien quiera pasar, sino que alguna situación en particular, generalmente el desempleo, cesantía o paro, como quieran llamarlo en algunos de los países de Latinoamérica, es lo que me lleva a no poder cumplir con mis compromisos financieros. Y obviamente esto genera una serie de emociones negativas y de sensaciones negativas como vergüenza, arrepentimiento, culpa, ira incluso en algunos momentos. Por tanto, son el encontrarse endeudado o sobreendeudado son situaciones de alto estrés. Hay un dicho que dice que la gente toma decisiones emocionalmente y las justifica racionalmente. Y ahí te quería preguntar cómo lo ves tú, porque tú a tu cargo tienes más de cientos de personas que diariamente se enfrentan a conversaciones y a hablar con los clientes y con personas. Y me imagino que muchas historias salen y casos se repiten, y quizás mucha gente lo ha vivido de cerca, de cerca incluso estas situaciones. ¿Cómo te ha tocado ver a ti, o cómo te ha tocado guiar, o cómo te ha tocado tratar de generar una estrategia y luego hacer una operación en torno a que son personas conversando con personas al final del día? Mira, yo creo que un poco para llevar al símil de lo que comentábamos en un principio, es poder hacer un buen diagnóstico de cuál es la situación por la que está pasando esta persona. Porque tenemos situaciones que efectivamente son dramáticas, gente con niveles de desempleo y que necesitan regularizar su situación para poder volver a reinsertarse en el mercado laboral. Situaciones como la pandemia que generó destrucción de empleo en gran parte de las economías latinoamericanas, y por otro lado situaciones de enfermedad que muchas veces la gente tiene que enfrentar. Entonces, la verdad es poder diagnosticar si la problemática que te llevó a caer en una deuda o un sobreendeudamiento, primero es de corto o de largo plazo. Y eso es lo que te permite llevar y entregarle alguna batería de soluciones al cliente, pero antes que incluso que eso es poder empatizar con la situación que está sufriendo esta persona, porque uno podría perfectamente tomar contacto y decir, dime cuándo vas a pagar. Y la verdad, tu problema no es algo relevante para mí, pero como tú mencionabas, estos son personas con personas, y lo primero es poder lograr empatizar con la persona, con el cliente, con la situación que está viviendo, y aún así tratar de encontrar una solución de pago, un acuerdo beneficioso para ambos y finalmente seguir hacia adelante. Muchas de las cosas que tú me has ido transmitiendo en este camino y que he podido ir aprendiendo, me acuerdo de una de las primeras cosas que me llegó, que fue un concepto como de cobranzas 1-0. Con ellos vamos a tener éxito muy rápido, y es un segmento en que entregándoles una solución se avanza. Hay mucha gente que quiere, pero que no puede, y tenemos que tratar de empatizar y de entender el cómo puede para flexibilizar y tener una conversación y quizás avanzar hacia allá, que es un tipo de persona distinto, que no importa el género, no importa la edad, no importa el nivel socioeconómico donde vive. Quizás hay gente que podría pagar, pero no quiere, y tenemos que tratar de entender por qué no quiere, cuál es la razón por la cual no quiere pagar, y qué nivel de esfuerzo tenemos que hacer para que esa persona cambie su parecer y entienda que el beneficio de pagar es mayor que quedarse en esa situación. Y por último, aquellas personas que no quieren y no pueden pagar, y me imagino que cada uno de esos cuadrantes se trabajan de una forma completamente distinta, ¿o no? Sí, correcto. Tú vas generando desde soluciones estándar para moras
pequeñas o moras como nosotros hablamos de un ciclo, de un primer tramo de mora. Estamos hablando de clientes que tienen menos de 30 días de mora, que probablemente necesitan soluciones estándar en un 90%, y tú sabes que ofreciendo quizá un 2% de descuento en el valor de la cuota, el cliente te va a poder pagar y vas a normalizar de una manera rápida, versus clientes que pueden encontrarse en un ciclo 6 de mora, 150 días de mora, y claramente ahí ya nos encontramos en clientes que deben hasta 4 o 5 meses del importe, la solución estándar no es para ello. Ahí cuando tenemos que llegar a soluciones al detalle, y mucho más personalizadas. Incluso cuando ya pasaron el umbral que nosotros tenemos de 180 días, cuando ya comienza lo que se llama la cobranza judicial, ahí como digamos incluso a soluciones mucho, mucho más personalizadas. Pero efectivamente a medida que, como dices tú, ciertos segmentos que involucran demografía, el nivel de deuda, la situación particular del cliente, y la disposición que tenga de pagar. Eso es fundamental. Respecto a eso que es la situación del cliente y en esa empatía, en estos años me topé con dos estudios que me llamaron mucho la atención. El primer estudio es del Bank of Atlanta en Estados Unidos. Hicieron un estudio con su cartera morosa, severa, que ellos le llaman delinquency state, estado de delincuencia, y lograron medir que la gente que ingresaba en este estado en los primeros 3 meses aumentaba un 5% su riesgo de muerte. Cuando caí con eso y entendí el impacto emocional y psicológico que tenía esta situación, me pareció tremendo. Y después caí en otro estudio de un inglés que se llama John Gathergood, de la Universidad de Nottingham, que habla sobre la correlación entre la deuda y la depresión. Y logra medir que la gente que contrae deuda severa tiene un 46% más de probabilidad de contraer depresión, y viceversa. La gente que ya padece de enfermedades mentales, principalmente depresión, es un 86% más probable de que contraiga deuda. Y pareciera ahí que esa empatía y ese camino hacia la fidelización y entender la situación individual, no solo demográfica, sino en esa conversación, es donde pareciera que en realidad cobra más relevancia que nunca. Bueno, tal como te mencionaba, yo creo que lo importante es en esta relación persona a persona poder transmitirle a estos clientes que esta no es una situación terminal, que efectivamente es una situación en la cual existe salida, que probablemente tomará tiempo, porque no es llegar y decir, oh, debo, no sé, $10,000 y te lo puedo pagar en 2 meses. No, probablemente va a ser una situación que va a tomar tiempo, pero que existe salida, y lo normal es que las empresas financieras tengan la intención de llegar a acuerdos. Así que yo creo que efectivamente parte por ahí, empatizar y lograr explicar que no es una situación terminal. Yo creo que por ahí parte es Me importante. encanta. Número uno, empatizar. Segundo, no es una situación terminal. Tercero, hay una salida. Y cuarto, esto toma tiempo y vamos caminando en conjunto. Exactamente, toma tiempo, toma tiempo. Vamos a la siguiente. Ustedes hacen esto, yo creo que casi mejor que nadie. Aparte de decir eso, que el cliente está al medio, no solamente ven como al cliente el medio, sino que ven una relación con el cliente, un relationship centric. El cliente tiene un viaje desde que se inicia o se origina, y tiene distintos puntos de encuentro, y llega un momento en el cual está conversando con ustedes. Y ahí te quería preguntar, Miguel, ¿por qué es tan importante que este cliente ocupe los productos financieros desde el punto de vista de ustedes? O sea, nosotros a los clientes los invitamos al mundo que es mucho más allá del tema financiero. O sea, estamos hablando de marketplace, estamos hablando de viajes, estamos hablando de supermercado, estamos hablando de una serie de relaciones en la cual el cliente puede tener contacto con nosotros en estos pequeños momentos de verdad. Voy al supermercado y puedo usar mi tarjeta de crédito y probablemente tengo puntos que me ayudan a hacerlo. O estoy pensando en mis vacaciones y probablemente las puedo financiar. Hay que entender que nosotros le abrimos la puerta a este mundo de beneficios, y que, insisto, es más allá del tema financiero. Y cuando caes en mora también queremos que sigas siendo parte de este mundo, digamos. Si eso es, porque
sabemos que al recuperarte vas a volver a este mundo y tú también quieres volver a él. Sobre todo en ese momento, sobre todo si en ese momento de vulnerabilidad en el cual necesitabas una mano, nosotros estuvimos ahí y te pudimos apoyar para volver a ponerte de pie. Exactamente. Y eso, yo creo que no hay nada que genere mayor fidelización que es cuando tuve problemas, tú me ayudaste. Coincido totalmente. O sea, no fuiste a rematarme, sino que al contrario, me diste la mano y seguimos juntos adelante. Increíble. Vamos a la siguiente. Uy, cobrar o fidelizar. Yo creo que lo hemos conversado harto en este rato, pero efectivamente hay que entender que la parte de normalización y de cobranza es fundamental en un negocio financiero. No tiene ningún sentido colocar créditos, vender créditos si finalmente no los podemos cobrar. Por tanto, las áreas de normalización y de cobranza son fundamentales para el resultado final de un negocio. Y por ello mismo es importante mantener la fidelidad de los clientes. ¿Por qué? Porque es muy probable que cada uno de estos clientes, cuando llega a tener una situación de sobreendeudamiento, de mora grave, no solamente mantenga obligaciones contigo, sino es muy probable que mantenga obligaciones con muchos otros oferentes del mercado. Y en esa situación es importante la fidelidad que tú logres mantener con él. ¿Cómo haces tú va a para optar de pagarte a ti eso antes que pagarle a tu competencia? ¿Y cuál es la respuesta de eso? Bueno, es justamente con lo que hablábamos. Si simpatizaste con él, si le estás ofreciendo soluciones a su medida en función de la situación que mantiene, y además si le estás ofreciendo la oportunidad de volver a ser un cliente, y no porque esté en mora deja de ser cliente, sino que es un cliente en una situación particular. Y eso es finalmente lo que hace que este cliente quiera volver contigo y una vez que normaliza su situación, quiera volver a utilizar tus productos y servicios. Entre el mix de la capa de valor agregado que percibe el cliente como un mejor servicio, más todos los beneficios que tiene por estar cerca. El cliente siempre va a preferir. Exactamente. Perfecto. Porque si tú le diste una solución que fue más bien impuesta, el cliente va a quedar siempre con la sensación de que abusaste de él cuando él se encontraba en una situación complicada. Y termina de pagar y el producto que menos quiere utilizar es el tuyo, porque tú abusaste de él. Oye, Miguel, desde un punto de vista como más operativo, entre este cobrar y fidelizar, porque el cobrar se fija un poco en el corto plazo y el fidelizar se fija en el largo plazo, pero desde el punto de vista operativo, en el ir a contactarse con los clientes, ir a tener estas conversaciones, ¿qué me podrías compartir tú de, si bien estamos entendiendo de tratar de tener la situación, pero igual llegar a los clientes a veces es un poco complejo? Y Mira, a veces... es tan complejo que, bueno, una de las máximas de cobranza es cada cierto tiempo ir cambiando los gestores que realizan la cobranza, digamos. Tú vas, como podría decir, vas iterando entre varios gestores para ir cambiando la mano que hace las gestiones de cobranza. No obstante, nosotros hemos percibido que hay ciertos segmentos de clientes que, así como tú puedes tener tu ejecutivo de cuenta, tienen a su cobrador. Y han llegado a un tal nivel de confianza que solamente van a pagar cuando los atiende determinado cobrador. Wow. Y hemos llegado a tales niveles de que a veces cambiamos el cobrador y aún así nos llaman clientes, ¿por qué me cambiaron mi cobrador? Wow. Claro, a ese nivel Ese nivel. Claro, es decir, a ese nivel de personalización, de fidelización, hemos llegado en algunas oportunidades. Además que obviamente nosotros trabajamos con cobradores zonificados, entonces efectivamente hay un cobrador que normalmente hace la ruta en un determinado barrio, sector, comuna, municipio. Entonces, efectivamente es el cobrador que va normalmente a ese sector y ya lo conocen. Ahí hay un punto que siempre lo escucho que se repite mucho, esa tasa de contactabilidad. ¿Cómo ha sido el aprendizaje de cómo
maximizar los recursos de la operación que tiene para tratar de lograr esas mejores tasas, porque me imagino que no es lo mismo ir a principio de mes que ir a final de mes, no es lo mismo quizás ir un lunes que ir un miércoles, quizás no es lo mismo una mañana que en la tarde. No, no, para nada. Tú te vas a dar cuenta que como nosotros decimos la cobranza en terreno propiamente tal, para ir ya más en temáticas de lo que yo hago en mi día a día, comienza alrededor de las 11 de la mañana, no antes de las 11 de la mañana. Es muy probable que si yo voy a golpear una puerta a las 8 de la mañana no me abre nadie, o quien me abra, si es que hay alguien, va a abrir en pijama y con una disposición no necesariamente para conversar de una deuda. Además que hay que considerar que en grandes urbes es muy normal que entre las 8 y las 10 de la mañana estemos en las horas pico de tránsito, tráfico, y por tanto es muy difícil movilizarse. Lo normal es que las gestiones duren de 11 de la mañana hasta 3 de la tarde. Ya después vuelven nuevamente los problemas de tráfico en una ciudad grande. eh, por otro lado, efectivamente, los lunes nunca han sido buenos días para salir a hacer gestión de terreno, pero sí los sábados. Los sábados suele uno encontrarse con mucha gente en aquellos países donde está permitido cobrar sábados, digamos, que es el caso chileno en particular. Solemos encontrar muchos clientes esos días. Interesante Pero como cómo digo, se van. las horas generalmente es un indicador. La cobranza en terreno parte alrededor de las 11 de la mañana. Es muy difícil que parta antes, salvo en aquellas localidades de provincia donde suelen ser eh, aún más cercanas a las relaciones, porque obviamente son ciudades más pequeñas donde todo el mundo se conoce. Vamos a la siguiente. Comportamiento. Esta es una parte entretenida porque en muchos negocios hemos visto que al final del mes se miden los resultados y vemos cómo vamos, pero a veces es entretenido también entender qué hay debajo del iceberg y qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Yo creo, Y ahí vienen los comportamientos. yo creo que esta es la llave de toda la gestión de cobranza. eh, Porque efectivamente los KPI o el performance o el resultado final es, valga la redundancia, el resultado final que se produce después de que tú has realizado una serie de acciones previas para obtener ese resultado. Y en el mundo de la cobranza, que son principalmente contactabilidad e insistencia, digamos. Y dentro de la insistencia está la cantidad de veces que gestionaste un cliente y la cantidad de veces que visitaste un cliente. Esos son los KBI, digamos, Key Behavior Indicators, que es más bien, en vez de estar midiendo los resultados finales, tienes que empezar a medir los indicadores de gestión que te llevan a ese resultado. Y que me Porque imagino ahí que cambian de efectivamente, persona a persona, de segmento a segmento, de territorio a sí, territorio. sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, tú vas a tener métricas a nivel estándar, es decir, a nivel país, pero sin duda que tú empiezas a tener en determinados segmentos que requieren mayor intensidad, algunos menor intensidad. Siempre digo, probablemente el primer segmento de mora con un nivel de riesgo bajo, basta que tú le envíes un SMS o un WhatsApp y el cliente va a decir, oh, se me había olvidado pagar y llega y paga. A diferencia, hay otros que requieren mayor intensidad, hasta 4 llamadas en un mes y probablemente una visita en terreno para efectivamente lograr la acción de pago. Y eso va a ir variando en función de los niveles de deuda, los ciclos de mora en que se encuentren los clientes y también así la demografía. Como digo yo, hay ciertos sectores que por su densificación, y eso sucede en muchas ciudades latinoamericanas, donde yo podría enviar gente de terreno, pero definitivamente un visitador de terreno, un cobrador, no va a lograr pasar del control de la puerta en un edificio gigante. Entonces, pero hay otros sectores donde efectivamente es mucho más eficiente y eficaz enviar un cobrador, un visitador de
center gestionando todo el día 15 veces a un cliente que ya no te contesta el teléfono. Por eso la importancia de medir los comportamientos y tratar de llevarlo a cada uno de los distintos lugares para tampoco desperdiciar recursos, tampoco sobrepasarse con los clientes de lo que ellos buscan y así tratar de alinear las expectativas. Sí, pero como te digo, primero yo creo que aquí está el estado de las cosas que uno tiene que ir viendo. Yo creo que cuando hablamos de instalación de sensores se tiene más bien que ver con que tener la metodología y la tecnología que te permita medir aquellos comportamientos. Porque si no puedes medir los comportamientos, no tienes nada, no tienes comportamientos que medir y por tanto no tienes métricas que hacer. En función de esos comportamientos tú puedes levantar estas métricas. Es decir, un agente exitoso, estas son los comportamientos que permiten que este cobrador, agente de cobranza, es exitoso. ¿Cuántas gestiones hace en el día? ¿Cuántas llamadas? ¿Cuánto tarda en tener su cartera 100% gestionada? Y finalmente cuántas visitas hace. Y eso le genera que sea un cobrador, agente de cobranza de alto rendimiento. Y La además, frase que me gusta, es la frase que me gusta que la resume, que dice: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. tal cual. Y en función de que ya encontraste estas métricas, puedes ir definiendo 3, 4 KPI que son esenciales para el desempeño y para mejorar las performances. En el caso nuestro es obviamente el porcentaje de cartera gestionada, la intensidad que lo medimos con la cantidad de gestiones que tiene un cliente y obviamente el porcentaje de la cartera visitada, digamos, que esos son como indicadores claves que nos permiten determinar si un cobrador efectivamente va a tener o no buen resultado. Y por otro lado, cuando tenemos ingresantes, poder decirle, estos son los pasos que tienes que seguir en una inducción bastante rápida y vas a obtener los resultados que nosotros esperamos de ti. Además, también permite detectar de manera rápida dónde está fallando un equipo, un tramo o un cobrador determinado, porque empiezas a ver si tú tienes estas métricas, estos indicadores de gestión, te das inmediatamente cuenta cuando alguien está bajo en su nivel de gestión y lo más probable es que te diga la cartera está dura, está difícil y finalmente tú encuentras, no es que esté dura o esté difícil, mira, la verdad es que tu nivel de gestión es 2 y el nivel de gestión a nivel país es 4, o sea, tienes menos nivel de gestión que a nivel país, tus visitas son 3 y a nivel país son 12, o mira, tu barrido de cartera, la verdad, no llega ni al 50% de los clientes que te asignamos. Entonces, no es que la cartera esté dura o esté difícil, es una cartera que tiene bajo nivel de gestión. Hay que hacerle un comportamiento distinto. Exactamente. O incluso, como muchos dicen en la industria, ¿qué pasa cuando el cobrador se pone ingenioso, digamos, y más que empieza a ingresar datos en forma aleatoria? Tú también te vas a dar cuenta. Porque si un cobrador tiene 10 gestiones por cliente y resulta que le va mal, o sea, está muy claro que ese cobrador o no sabe lo que está haciendo o te está inventando las gestiones. Y todo eso también lo puedes determinar. Pero yo creo que sí, creo que por ahí andamos. O sea, efectivamente, tú tienes que determinar cuáles son estos KPI que van a impactar en tu negocio, e insisto, no requieren ser más de 4 para poder manejar una cartera y poder gestionar bien una cartera, pero tienen que estar bien medidos y bien analizados. Y ojalá después bien anclados con sus remuneraciones para que ellos Sí, sepan qué es sí, lo que por tienen que supuesto. hacer y avanzar. Sí, sí, finalmente la performance es solamente para pagar el, el- la remuneración variable, pero tú lo que tienes que estar midiendo son los comportamientos. Vamos a la siguiente. Oye, aplicando esta metodología, en el caso de ustedes, Miguel, te quería preguntar que nos contaran un poco cómo fue el proceso, cómo viviste, qué cosas detectaron ustedes implementando esta metodología. Una vez me comentaste algo que lo encontré increíble, que es mediante experimentación, nosotros hemos llegado a tratar de entender cuál es el mix ideal de contactabilidad para distintos tipos de clientes. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que hay que entender que primero nosotros teníamos efectivamente un equipo terreno, pero no sabíamos si efectivamente este equipo de terreno estaba en la calle o no.
si estaba haciendo el trabajo en la calle o no estaba haciendo la calle. Llegamos a tener, cuando, como digo yo, en un minuto en la prehistoria, donde teníamos que decirle que, a ver, mándanos una foto de los lugares que visitaste. La verdad es que bastante indirecto la forma de poder ejercer supervisión sobre ello. Después con la instalación de una aplicación y que cada uno en su propio dispositivo, device, tuviera georreferenciada su cartera y que por tanto pudiéramos ver en qué minuto del día se estaban visitando los clientes, qué porcentaje de los clientes se estaban visitando, te permite, por un lado, empezar a eficientar las carteras. Es decir, no sé, asignábamos 100 clientes a una cartera de gestión de terreno y con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que, oye, ¿sabéis qué? Parece que solo el 60% requiere efectivamente ser asignado a este canal. Y eso te permite eficientar las carteras, porque el canal de gestión de terreno tiene un costo mayor que un call. Y por tanto podíamos pasar ya un 40% de la cartera que entraba a este canal, derivarlo a un call porque eran clientes que respondían a una gestión telefónica y no necesariamente necesitaban la gestión de terreno. Nos permitió determinar los horarios en los cuales efectivamente se visitaban, un poco lo que te comenté hace un rato, desde a qué hora hasta qué hora comenzaba la gestión de terreno propiamente tal. Y también logramos incrementar las visitas en aquellos tramos, ciclos de mora que nos interesaba más gestionar. Y también incluso más que los tramos de mora, los tramos de deuda, que también permitió eficientar las carteras. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, un cobrador probablemente visitaba bastante menos a aquellos clientes de un importe menor a $1.000. ¿Ya? Y sobre $1.000 efectivamente era cuando se movía, y cuando estábamos hablando de importes de $3.000, $4.000, efectivamente ahí teníamos una mayor y mucha mayor intensidad. Y obviamente es justamente hacia donde nosotros queremos llevar a la fuerza de cobranza, hacia aquellos casos, cuentas que tienen mayores importes y que nos interesa poder recuperar de forma anticipada y también poder dirigirlos hacia esas cuentas. Es decir, este es el subgrupo de clientes que yo quiero que sean primero gestionados, primero visitados y poder medirlo y medirlo en tiempo real. Creo que ese es uno de los indicadores más importantes, poder medir estas métricas que mencionaba anteriormente a través de una tecnología que te permite medir el comportamiento de tu equipo en tiempo real. También te permite eficientar en el número de supervisores. O sea, probablemente en un minuto la industria, el estándar era tener un supervisor cada 10 agentes y hoy día nosotros tenemos 4 veces eso, en otras palabras, un supervisor para 40 agentes y eso es exclusivamente porque la tecnología así te lo permite. Entonces, efectivamente, logras eficientar en varias etapas del proceso. Mejor segmentación, después de eso una mejor asignación, después de eso una mejor medición y después de eso en base a la data poder reestructurar y asegurar que la operación esté funcionando en tiempo real de la forma oportuna. Tal cual, efectivamente. Vamos a la siguiente. Oye, otro tipo de indicadores, Miguel, que puedas haber visto aparte de cosas duras de esta conexión mejor con los clientes y esta conexión mejor con los propios equipos y esta mejor data recolectada en general, ¿qué otras cosas nos podríais comentar que van ocurriendo de forma secundaria en Mira, torno yo a de lo que no he mencionado, probablemente lo más fuerte es el cambio cultural. el cambio Es cultural? como el cambio cultural, de sentir que no me controlaban a sentir que me controlan. Y por tanto, tengo que destinar mucho más tiempo a efectivamente trabajar. Y te diría que hay un poco de tracción entre los equipos. Pero por otro lado, tal como aquí están en nuestra presentación, disminuye la tasa de rotación porque ya tienes un equipo al cual estás entrenando
un equipo que está siendo exitoso, por tanto empieza a ver que gana dinero siguiendo las métricas y aplicándolas, y por tanto se le hace atractivo mantenerse con nosotros, y a nosotros también se nos hace atractivo mantenernos con ellos. Empieza a ser un círculo virtuoso desde ese punto de vista. Tanto es así que yo no tengo rotación, por ejemplo, eh, porque gente me renuncia. Mira, Es muy extraño, y generalmente la rotación que tengo es efectivamente gente que no ha querido entrar en el modelo. En otras palabras, no, sabe que esto de estar haciendo métrica y estar revisando cuántas visitas no es lo mío, yo soy bueno para llamar. Bueno, está bien, entonces tu modelo no es nuestro modelo, nos damos la mano, seguimos siendo amigos y que te vaya bien en la industria, digamos. Pero poco eso. Aumento las visitas diarias, efectivamente, tú ya en el minuto que empiezas a medir las visitas, sabes cuáles son los horarios, empiezan a aumentar, pero insisto, empiezan a aumentar donde tú quieres que aumenten, ¿ya? Porque en un principio nos dimos cuenta que los cobradores efectivos y los agentes de cobranza andaban en distintas direcciones, y visitaban muchos clientes, pero visitaban muchos clientes de montos pequeños. Era como, no, es que salí con una ruta y, bueno, pero la verdad es que yo quiero que salgas en la ruta que yo te predetermino, no en la que tú quieres. Y eso también tiene que ver con el direccionamiento, y sobre todo de entregar una ruta que son los clientes que yo quiero que veas primero, e irla siguiendo en línea. Eso es lo importante. Ver si efectivamente esta ruta se está cumpliendo. Eh, Mayor cobertura geográfica, sí, más que mayor cobertura geográfica, yo te diría lo que nos permitió es determinar zonas donde se requería mucha más fuerza de terreno por la dureza de la cartera, y otras zonas donde se requería quizás menos, por lo que yo conversaba un poco de las zonas mayor densificadas. Y la frecuencia ideal de visitas por segmento. Efectivamente, tú, más que segmentos de días de mora, yo creo que los segmentos de deuda son aquellos que requieren mayor intensidad, tanto en la gestión como finalmente en la visita. Eh, Ahora, ahí, bueno, nosotros también trabajamos carteras que son grandes, por tanto, cuando nosotros hablamos de intensidad en la visita, estamos hablando de 2 visitas en un cliente, y probablemente en ciertas ciudades de provincia podemos llegar a 3, que igual es un estándar alto para la industria. Lo normal es que te visite uno, y a veces hay carteras que se visitan bajo un 5% en algunas empresas de la competencia. Nosotros tenemos segmentos que llegamos al 50%, y es un segmento alto, entendiendo que nunca se va a visitar toda la cartera, porque todavía tenemos segmentos que responden a una llamada, y eso no requieren la visita. Y efectivamente disminución del tiempo de inducción, porque ya sabemos qué es lo que tiene que hacer, le explicamos a un cobrador cómo tiene que operar, y después es muy fácil ir siguiendo si está haciendo lo que nosotros le pedimos, y por tanto tomar las medidas correctivas, y las reuniones que permitan ver, ¿sabéis qué? Vemos que este cobrador está haciendo toda la gestión, está haciendo las visitas, pero aún así sus resultados no son los esperados. Entonces, nos ha pasado que de repente vamos a ver, bueno, ¿hiciste la visita? Sí, fui y no había nadie. Bueno, pero en 15 casas no había nadie. Bueno, tocaste la puerta, preguntaste al vecino, o sea, una serie de otras acciones dentro de esta misma visita que nos permiten descubrir por qué falla alguno de nuestros agentes. vamos a la siguiente. Lo acabamos de conversar, por lo tanto vamos a la siguiente. Oye, Miguel, me encantaría saber si es que tuvierais que dejarle algo a la gente, al público, al escenario. Yo me quedé con un torpeo, un resumen de sobre todo el empatizar, en que esto no es una salida, esto no es una situación terminal, esto toma tiempo, se puede hacer en conjunto. Cada persona tiene distintos requerimientos de cómo ir, de cómo ser contactada, de qué intensidad necesita, de quién la tiene que ver, de cuándo tiene que ser visitada, y que se trabaja en conjunto
estas relaciones que se van desarrollando con los clientes, si bien en el corto plazo nos ayudan a hacer una buena normalización, en el largo plazo nos ayudan a retenerlos para que sigan con nosotros. Eso es el resumen que yo me hice de la conversación. Creo que lo resumen mejor que yo, pero para mí la frase fundamental es que efectivamente no porque está un cliente en una situación complicada significa que deja de ser cliente. Muy buena. Sigue siendo un cliente nuestro y nosotros queremos que vuelva a ser un cliente activo, que vuelva a ser un cliente que use nuestros productos y que use y disfrute de usar nuestros productos, porque incluso cuando tuve una situación complicada, estuvimos con él. Al menos a mí me encanta esa filosofía, porque si le echamos una mano, por lo menos dentro de nuestro mismo trabajo, ya tenemos un propósito muy lindo, que es esa colaboración y ese ayudar a volverse a poner de pie. Muchísimas gracias, Miguel, por tener la chance de compartir contigo. Gracias por invitarme. Gracias a Crevolution. Gracias. Agradecemos esta interesante conferencia y por favor, vamos a evaluarla. Los invitamos al cierre con Marco Viloria y recuerden que tenemos una cita el día de mañana en punto de las 9:55. ¡Vamos contigo, Marco!